Hola, si estás llegando a este espacio por primera vez, estás en mi canal de Psicología con Adelaida y especialmente estás dentro de un post que quiero muchísimo que se llama Colombianos por el Mundo. Este es un espacio que he ido creando y del que estoy enamoradísima porque tú sabes que soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y la base principal de mi trabajo es guardar secretos. O sea, yo no puedo terminar de hablar con un paciente y salir a contar, mira qué pasó esto, lo otro. Entonces, por eso adoro tanto este espacio en el que todos, esta cantidad de seres humanos hermosos colombianos, que estamos por fuera de nuestro país con la camiseta puesta del país, vienen y nos cuentan y nos comparten sus historias. El día de hoy estoy contentísima de tener una persona súper especial con nosotros y antes de dejarla hablar, antes de dejarla hablar, te voy a compartir y te voy a decir por qué es tan importante lo que este ser humano hermoso hace. Mira, cuando uno está fuera de Colombia y uno escucha esto, es impresionante. Así que ahí te comparto. Ay, ¿qué pasó? Oh, qué pachú. Qué belleza. Qué belleza. Miren esa belleza. Nah,
Bueno, como ustedes pueden ver, Mafe no solamente tiene la camiseta de Colombia puesta, sino que lleva los colores de nuestra patria y la cultura nuestra tan alto. Yo siempre he sido muy defensora de lo que es la cultura, muy cercano a todo esto, pero es que la verdad, Mafe, y eso tú lo sabes cuando uno está fuera de Colombia y uno oye esto. Mafi y yo estamos en Irlanda, ella está en Dublín y yo estoy en lo que la gente que está en Dublín llama countryside, que es como el resto, como la Ujú. parte rural. Entonces es qué belleza que ese es ese grupo que se llaman Son de mi Tierra, que son unos colombianos hermosos que están aquí, van a ir pasando por este espacio algunos y que dejan nuestro nombre y nuestra cultura y nuestros colores por todos lados. Así que gracias por eso, Mafe, y bienvenida a este espacio. Así que, bueno, ahora sí cuéntanos quién es Mafe. Ay, muchas gracias. Primero que todo, agradecerte a ti por esta invitación, que cuando yo la compartía con los compañeros del grupo, era como, o sea, es la primera vez que de alguna forma vamos a verbalizar, como a contar la historia, un poco de Son de Sí. mi Tierra, pero también desde el lugar de quienes componen y quienes hacen parte de Son de mi Tierra. Entonces, agradecerte a ti por eso. Efectivamente, María Fernanda Díaz Guerrero, de Bogotá, tengo 30 años, soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, hija de la Universidad Pública también, que pues eso también creo que valoro mucho en mi formación de vida, de ser humano y de profesional. Soy la hija del medio, además, entre dos hombres, entonces eso también me pone también en ese lugar de la hija consentida. Em, Mi papá y mi mamá, dos seres humanos que amo, adoro, admiro, que lamentablemente están en Colombia, entonces los tengo lejitos. Y nada, estoy acá en Irlanda desde el 2022, 23, Mafe, ¿y 24. cómo es ese proceso para una hija consentida, pechichona, la única nena de su casa, decir, me voy? ¿Cómo es eso? Sí, pues mira, fue un proceso bastante duro porque mis papás siempre han sido los padres que han dicho, hija, hijos, hay que alzar vuelos, sí, hay que salir, pero obviamente siempre hay temores, siempre hay miedos, pero yo creo que conté con la fortuna y es que mis papás me dijeron, tienes que volar, pero ellos también labraron el camino para que yo pudiera salir. Entonces, nada, yo estaba trabajando en Colombia en el 2022, hasta el 2022 en un cole, em, ejerciendo mi profesión y me picó esto de esto necesito hacerlo ahora o nunca, ¿vale? Y yo llevaba mucho tiempo ahorrando porque dentro de todos estos consejos de los padres que es hay que invertir, hija, hay que ahorrar, hay que empezar a hacer algo, no sé qué. Entonces yo ya venía ahorrando, 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 porque además veníamos después del COVID, de toda esta Ay, situación sí. que fue una situación que, pues yo siempre he dicho que afortunadamente a nosotros como familia nos unió mucho. Yo soy hija de dos profesores, entonces estuvimos trabajando todo el tiempo y de alguna u otra forma, pues para nosotros el COVID fue, claro, fue la cuarentena, pero también en mi experiencia, pues me ayudó a ahorrar mucho. Entonces, en ese momento, el dinero siempre estaba pensado en que yo me iba a comprar un apartamento en Bogotá, yo ya necesitaba hacer eso porque ya el siguiente paso era ya independizarme, no sé qué, no sé qué. Y de repente sale como esa espinita de, bueno, y es que algo, si yo no salgo ahora, no, siento que no lo voy a hacer después. Ahorita estoy muy cómoda en mi trabajo, entonces tengo que empezar como a hacer algunos cambios y como que se mete es como esa pregunta, ¿y qué pasa si lo hago ahora? Y no espero más tiempo, y no espero más tiempo, y no espero más tiempo. Entonces recuerdo mucho que me senté con mis papás a decirles, creo que necesito tener esta experiencia, necesito salir, necesito, también estaba el tema del inglés, que
pues en Colombia el inglés obviamente es un requisito cada vez más, más y más y más para muchas áreas profesionales y pues sin duda para el sector docente también lo es. Y yo quería también de pronto aspirar a, digamos, a otras condiciones laborales, a, bueno, muchas cuestiones que sabemos que es literalmente como dicen por ahí, pues que el inglés abría puertas. Entonces yo dije, yo voy y me hago un cursito de inglés y regreso, ya está. Entonces mis papás al principio con muchos temores, bueno, hija, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, necesitamos contratar una persona, bueno, una persona que nos guíe, lo que sea necesario. Y empezamos juntos a investigar, a sacar información que necesitáramos y todo este asunto. Y empiezo yo el proceso en donde digo, bueno, ya, esta cantidad de dinero que necesito ya no va a ser para este sueño de tener digamos, una propiedad, sino que vamos a desplazar un poquito, vamos a postergar un poquito ese sueño y vamos a sumarnos a este. Entonces, claro, la niña consentida, la niña de casa, pero mis papás siempre estuvieron ahí. Claro, te vamos a extrañar, nos vas a hacer mucha falta, hay muchos miedos en el camino. Tenemos una experiencia personal de una persona muy importante para nosotros que su proceso migratorio no fue satisfactorio y teníamos esos miedos como familia. Y de repente dijimos, bueno, arranquemos. Y ya en el 2020, perdón, eso fue primero en el 2021 fue cuando yo inicié. 2021 en diciembre renuncié a mi trabajo porque yo ya estaba segurísima que yo a mí eso me daban la visa. Estaba segurísima que todo salía. Inicialmente yo viajaba supuestamente en enero. Mis hermanos sacaron visa de turismo para venir a acompañarme y ¡pum! Oh, sorpresa, visa negada. Oh. Me niegan la visa en febrero, más o menos. Perdimos la visa de mis hermanos, obviamente, ¿La porque no visa teníamos de ningún. para dónde, Mafe? La visa para acá, la visa de Ajá. estudiante. Lo que pasa es que tengo entendido que ahora han cambiado los procesos, al menos hace 3 años era diferente. Entonces, uno tenía que ir a la embajada, ahora todo se hace como por medio de una agencia también directamente en Colombia. Entonces, nosotros aplicamos todos al mismo tiempo, mis dos hermanos aplicaron a su visa de turismo y yo apliqué a una visa múltiple de entrada, especificando que mi intención era quedarme a vivir, pues digamos, siguiendo todos los requisitos. Visa negada en febrero, entonces empiezan un poquito más, empieza ya no solamente la pregunta de voy a continuar con este sueño, sino que voy a ser desempleada, qué va a pasar, vamos a intentar otro país, porque además, repito, veníamos de un tema de pandemia en donde muchos países todavía tenían fronteras, Sí, Australia sí. tenía fronteras cerradas. em, Canadá era muchísimo más caro y luego también necesitábamos la visa para UK. Entonces, como que entre todo eso siempre apuntaba a Irlanda a ser, entre comillas, la mejor opción en ese momento, pero me niegan la visa y esto, o sea, se crecen Tremendo. las dudas, sí, empieza como esa zozobra de ¿será que renuncié en el momento que era porque no puedo estar acá? Bueno, no. Entonces recuerdo que estaba en una situación emocional muy difícil y de repente mi papá dice, pues es que tienes dos opciones, porque me daban la opción de apelar. O apelas y sigues con el proceso, o no apelas, cierras este capítulo y continúas. O sea, es que no tienes más opciones. Claro, yo siempre pues hablo desde el lugar del privilegio en donde pues no tenía nadie, no tenía ninguna responsabilidad, ¿sabes? No tenía nadie que dependiera de mí, al contrario, un techo, una comida, todo estaba a mi disposición. Entonces dijimos, listo, apelemos y hacemos el proceso de apelación que pues realmente el motivo de la negación de mi visa fue porque para ese momento, hace 3 años, quienes viajaban necesitamos tener 7.000 euros en la cuenta y Wow. yo literalmente tenía 7.000 euros, o sea, no tenía ni un peso más, ni un peso más, no tenía nada más, 7.000. Y pues digamos que se devuelve cuestionando un poco si los fondos eran suficientes. Entonces lo que necesitaba era buscar la forma de probar que tenía más dinero. Entonces allí hacer todo Ingresar el más dinero. proceso, Mm. sí, hacer todo el proceso y puse a mis papás como patrocinadores, en donde ellos tuvieron que hacer una carta, la tuvimos que ir a una notaría,
para que bajo juramento, o sea, todo el tema para que fuera muy, para que se creyera que si yo necesitaba dinero acá, Ujú. ellos estaban en las condiciones económicas de apoyarme económicamente. Y pues, mira, eso es el proceso migratorio acá. Ahí al final, cuando uno se encuentra con muchas personas, hay muchas historias que te sorprenden. Digamos que lo más sorpresivo de mi historia, de mi proceso migratorio, que al final es como entre ires y venires, es que ya en ese momento, al momento de tu apelar, tenías que enviar los documentos de apelación directamente a Irlanda. Ya no tenía que entregarlos en Colombia. Y recuerdo mucho los días de la semana. El lunes yo pago un envío express con seguro y todo porque me da un pánico que se me perdieran esos Claro. documentos por el camino. Yo lo envío el lunes. El jueves de la misma semana me llega una notificación que dice su envío ha sido entregado y el mismo jueves a las 3 de la tarde me dan la aprobación de la visa. O Ay, sea, qué bueno. ellos abrieron, dijeron, esta muchacha ya tiene el dinero, check, y ese mismo día, o sea, no se tardaron 2 horas, porque yo tenía mucho miedo. Yo dije, bueno, si la visa, todo lo que se demoró casi 6 meses en Mm. tener una respuesta, luego negada. Yo dije, ya acá me van a tener otros 3 meses en el mismo asunto, y literalmente fue el día que llegaron mis documentos, ese mismo día en la tarde. Y cuando tú recibes una aprobación de visa, ya es una materialización, es como el primer paso a esto que te enfrentas ya un poco acá, loco. Entonces, ya en mayo recibo yo la aprobación de mi visa, ya me pongo ya a buscar en lo que es acomodación, vuelos, todo este tipo de cosas. Y para ese momento, yo tengo dos hermanos que en su momento habían aplicado la visa, solamente uno puede venir a acompañarme y decidimos ya viajar en junio, y mi hermano menor, Juanfer, viene, me acompaña y está conmigo una semanita y ya aquí a enfrentar todo ese tema. En tu casa hay María Fernanda y Fernando. Sí, mi mamá Lucero, mi papá Fernando, mi hermano menor Juan Fernando, luego yo María Fernanda y mi hermano mayor Diego Andrés. Ese no Ajá. alcanzó a ser Fernando. Pero sí Sí. somos los Fernandos. ¿Y Entonces, cómo fue tu llegada acá, tu adaptación? uf, entonces ahí, Tú sabes que yo siempre digo que Bogotá lo prepara a uno mucho para el clima de acá, por lo es, cambiante, por lo variante, por todo, y pienso es que en verdad. Medellín es mucho más como Yo creo eso. que sí, los bogotanos tenemos la ventaja un poco de, digamos que nos podemos ajustar un poquito más al clima y al transporte, creo yo, porque el Sí, transporte acá es una locura, pero nosotros estamos acostumbrados a un transporte bastante más fuerte, con loco. mucho tráfico, muy duro, sí. Entonces aquí cuando nos dicen, no, es que había mucho tráfico, nosotros, bueno, tráfico es de Bogotá, pero bueno, ya venimos ahí. Entonces yo llego aquí, llego con mi hermano, y acá ya te das cuenta de una realidad que para ti es completamente desconocida, porque el solo hecho de buscar una habitación, si ya es difícil acá, estando fuera de Europa es mucho más difícil, solamente por el hecho de que pues hay muchas personas que ofertan su lugar para rentar, pero sabemos que al momento tú de hacer una publicación en una red social, puedes elegir a quién mostrarla y a quién no. Y por supuesto, muchas personas activan la opción para que quienes vean esa publicación sean solamente personas que están a cierta distancia, kilómetros a la redonda. Entonces, había muchas opciones que obviamente yo no alcanzaba a ver, no tenía permitido ver desde Colombia. Entonces yo llego acá pagando una renta de 1.000 euros en una habitación compartida, Wow, que era además una muchísimo. residencia estudiantil, es decir, tremendamente costoso, porque cuando yo llego acá me doy cuenta ya un poco cómo funciona el mercado, que puedo encontrar cosas más económicas. Bueno, me di cuenta que obviamente pagué, pero también es cierto que acá uno, en Dublín, uno también paga por la seguridad y la privacidad. O sea, pues, como que ese es el privilegio y ese es el costo que tú pagas. Entonces yo en ese momento busqué un lugar que era muy cerca a mi escuela de inglés en ese momento, y llego yo, pago allí 2 meses. Con mi hermano, que él me acompañó la primera semana, yo, es que yo, o sea,
A mí me tocó aprender a las malas porque en Colombia yo era la típica que si yo no sabía dónde quedaba esto, mi papá me hacía el mapa, me decía, Claro. mira, sal hasta ahora, coge este bus, no sé qué, yo te acompaño, yo te espero, todo el cuento. Pero llegar acá no era, ¿Y no con el era eso. inglés cómo estabas en ese momento, Maf? Yo creo que con el inglés yo estudié mucho tiempo inglés en Colombia, pero obviamente no es lo mismo, entonces tenía un nivel bajito. Digamos que em, teniendo en cuenta, no sé, de acuerdo como al ranking que te ponen, estaba en un B1. Ujú. Entonces, llegué acá con muchos miedos. Con esa primera semana empezamos con mi hermano a decir, bueno, acá usted encuentra esto, si necesita comprar esto, muchas cosas como que me podían solucionar las necesidades básicas esa primera semana. Él me ayudó, mi hermano se va a la semana y empiezo yo a enfrentar esto. Entonces, yo realmente acá muchas veces decimos que tenemos suerte o en el trabajo o en la acomodación. Tener suerte en dos es que vas bien, vas bien. Y en mi caso, pues yo tuve suerte, fue en mi trabajo. Entonces, llego yo a la empresa, perdón, a la escuela, llego yo, normalmente las escuelas te ayudan a esto de cómo buscar trabajo, cómo hacer el proceso para el IRP y toda esta cuestión. Y dije, pues voy a empezar a enviar hojas, voy a empezar a enviar hojas de vida y encuentro trabajo al mes de haber llegado en un jardín infantil que aquí le llaman creche. Entonces, ha sido una fortuna porque es el lugar en donde hasta el día de hoy sigo trabajando. Qué Entonces bonito. llevo, Es que trabajar con niños es hermoso. sí, o sea, y es otra experiencia. Para mí ha sido, o sea, ha sido la herramienta que me ha ayudado a acercarme culturalmente a todo lo que implica vivir en un país tan, bueno, o por lo menos en una ciudad tan multicultural como lo es Dublín, pero además me ha ayudado a mejorar el inglés, pero además también me ha puesto en unos retos increíbles porque esta es la primera vez que yo trabajo con primera infancia, porque en Colombia siempre trabajé en primaria, entonces esta es la primera vez que yo trabajo con niños tan pequeñitos, bueno, entonces ¿Desde qué claro, edad los tienes, Mafe? mi clase es preschool y los tengo de 2 y medio a 3 y medio. Dos Uy, años y medio a tres años chiquiticos. y medio. Son Y mis son bebés. tremendos a esa edad también. Sí, tengo una edad. Yo siempre digo que yo ya tengo 14 hijos. Ahí están mis niños. Y entonces empiezo ya con esto de buscar porque la residencia que pagué fue por 2 meses y ya luego de llegar acá yo decía, pues me niego a seguir pagando 1.000 euros mensuales. Claro, imagínate. Y empiezo yo en este camino de buscar y buscar. Para mí realmente el primer año y medio fue muy difícil la acomodación. Me he cambiado, o sea, me he mudado alrededor de 9, 10 veces más o Uh, menos, en donde he tenido lugares que al principio creía que iban a ser permanentes, pero de repente, no sé, una notificación del landlord, cualquier cosa, rum, te desbaratan los planes. Otros lugares donde yo ya sabía de ¿Qué es entrada que una iba a ser notificación temporal. del Android? La persona que se encarga del lugar donde vives, puede ser que te notifiquen y te digan, vamos a vender la casa, te tienes que ir. Ah, Vamos a remodelar, te tienes que ir. ujú, De pronto, en mi caso no pasó, pero también puede pasar que si incumples alguna de los acuerdos de convivencia, si pasa algo, si hay un desacuerdo, te notifican también para que. En mi ujú. caso fue particularmente en uno de los lugares porque iban a vender la casa, pero digamos que hay muchas teorías también en eso. También muchas veces dicen, no, es que dicen que van a vender la casa, pero realmente lo que quieren es desalojar para que a las nuevas personas les puedan cobrar un poquito más, Se porque es incrementa más. Es que ilegal. tengo lo que les oigo en el grupo Ujú. de colombianos en Dublín, es que hay una mafia tremenda en esto. Sí, Incluso hay gente que se inventa cosas y se roba cosas y todo el cuento del depósito previo y todo todo. eso Es que es y acá, tremendo. y tú lo aprendes así, claro, el tema de las estafas, súper común, que al principio, como nosotros no estamos acostumbrados a rentar de esta forma en Colombia, tú dudas y tú dices, ¿será que esta persona sí le estoy creyendo en la buena fe, que te venden unos lugares increíbles para vivir, muy económicos, y tú ya aprendes a identificar
los famosos estafadores y dices, bueno, esto ya pasa, esto ya no. Entonces a veces ya también aprendes a identificar las temporadas en donde es más fácil rentar, las zonas donde es más fácil rentar, aunque al menos en Dublín es complejo, pero sabemos, por ejemplo, hay muchas personas por facilidad en el trabajo, en el transporte, muchas personas quieren rentar en el centro. Entonces, allí, para vivir en el centro hay que estar muy juicioso, buscando, y es una lotería también al final, es Y una el lotería. ambiente del centro en Dublín es pesado también. Pesadísimo, pesadísimo. Y yo personalmente creo que desde que yo llegué ahora, claro, al principio tú llegas y tienes aún una mirada de turista. Ya Mm, cuando eres residente, que se te vuelve una rutina pasar por las mismas calles, pues tú ya identificas otras situaciones. Pero yo sí creo que la inseguridad ha aumentado, el tema del consumo aumentado, o sea, hay muchas cosas que yo creo que ha aumentado, entonces eso también hace que vivir en el centro sea complicado. Yo mm. no estoy en el centro, realmente estoy bastante, no lejos, pero estoy retirada del centro, entonces es diferente, sí. Estoy en una zona más residencial. Entonces eso. Entonces, claro, ya llego y empiezo ya como ese camino de ir encontrando. También es un camino muy interesante porque muchos hacemos muy buenos amigos en ese camino. Ujú. Muchas personas que tienen la suerte de rentar con familias irlandesas encuentran también un lazo, una raíz, un vínculo que realmente estando acá tú lo necesitas. Hay muchas personas que pues uno siempre dice que los amigos son la familia que uno escoge, ¿no? Y realmente hay personas que donde viven forman una familia. Entonces, eso también es como la cara bonita también de a enfrentarse a estos procesos y es tener la posibilidad de establecer vínculos afectivos en situaciones en donde tú realmente te sientes muy solo, te sientes vulnerable. También es la puerta que te permite conocer otras culturas, ¿sí? Que de pronto por el tema de estar entre el trabajo, el estudio, a veces como que nos enfocamos tanto en eso y dejamos de lado esas otras em, Mm. como conexiones que necesitamos hacer. Entonces, al principio para mí fue muy difícil el tema de la acomodación, pero bueno, ahí poquito a poquito fue mejorando la cosa. Mafi, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de emigrar? La soledad, Mm. hablando un poco. Lo que pasa es que yo soy una persona muy familiar y para mí, claro, a mis papás se les fue la niña de los ojos, Una pechichona. la pechichona, pero em, estar lejos de ellos ha sido lo más difícil. Sí. Eso creo que ha sido. Entonces, yo cuento con una familia de amigos acá muy bonita, con un soporte emocional increíble. Obviamente en esta historia se suma mi esposo. Pero recuerdo una vez que yo le dije a mi ¿Y te esposo, casaste en dónde? ¿En Irlanda o ya venías casada? ¿Cómo es? ¿Ese no, matrimonio te salió? Espérate ahí. pues esa es parte, bueno, mira, pues mira, bueno, ahí termino ahí con esta idea de la familia y te cuento ahí lo del matrimonio. Pues Me estás resulta que pasando de la una vez, niña pechichona de la casa y entonces, papá, ¿de dónde salió? pues ¿Y a mira, qué horas? no, entonces sí, lo voy a hacer, le voy a hacer pausita a esto. Pues resulta que en medio de mis acomodaciones, de los mil lugares, porque yo siempre mis papás siempre me dijeron, mira, no importa la situación en la que estés, por favor, dinos la verdad siempre. Nosotros siempre queremos saber. Mira, si a ti hoy te tocó dormir en un hotel, dinos que estás durmiendo en un hotel. O sea, dinos dónde estás, no importa, acá no importa, ¿vale? Entonces yo siempre como contándoles, no puedo, no puedo. Llegó un momento que por cuestiones de la vida, por cuestiones de acomodaciones, problemas y todo esto, no tenía dónde vivir y escribo en Facebook, pongo un post que es muy común también, en donde tú pones tu nombre, tus intereses, como un poco una descripción tuya, porque hay muchas personas que tienen el lugar para rentar, pero lo que no quieren es publicarlo porque no quieren saturarse de mensajes, sino que Mm. al contrario, ellos escogen el perfil. Y eso me pasó a mí. Bueno, yo publiqué y resulta que en ese momento, Mishko, mi esposo,
me dice: "Oye, mira, yo me voy por 2 semanas de vacaciones, si quieres, puedes venir, te rento mi habitación por 2 semanas, si no encuentras nada, no sé ¿Y qué, él de pues dónde tranquila". es? Él es de un país pequeñito que se llama Norte de Macedonia, o Ah, Macedonia del Norte. sí, porque ese nombrecito de nosotros, latino, latino no es. Latino no, 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 y hay una brecha así de grande entre él y yo. Bueno, y entonces él me dice: "Oye, mira, te rento la habitación". Yo le digo: "Bueno, espérame porque yo, pues, quiero encontrar un más que permanente, ¿no?". Y resulta que yo no encontraba nada, y yo no encontraba nada, y le escribo: "Mira, sí, creo que voy a coger tu habitación". Nos encontramos, fui, la vi, todo el cuento. Mira, Adelaida, yo tenía que mudarme el viernes. Y él el jueves me escribe: "Perdóname, pero le he comentado a mis compañeros de casa que una persona va a rentar mi habitación y no están de acuerdo porque, pues, es una persona que no conocen". Bueno, y yo apenas le digo: "Mira, te entiendo completamente, qué embarrada que me hayas dicho hasta ahora, porque me tenía que mudar mañana". Y Mm, eso fue un lapso de 2 semanas en donde tuve que vivir en un hostal, 2 semanas. Y durante esas 2 semanas estuvimos hablando y hablando y chiquiché, chiquichá. Y cuando él vuelve de sus vacaciones, seguimos saliendo, iniciamos una relación, ay, qué fue bonito. muy bonito. mu Al principio fue todo muy rápido, pero creo que eso es otro aprendizaje. Acá todo pasaba un poquito más rápido, ¿no? Y siguen las cuestiones de la acomodación, en donde tuve que dejar una casa, que eso será también para otra historia. Vivía con una persona que sufría de esquizofrenia y bipolaridad Uy, Dios, qué diagnosticada. susto. Sí, y fue una situación, de las pocas situaciones en donde yo me he sentido en peligro, realmente no son muchas, creo que esa ha sido una, y yo la tuve que dejar ese lugar, y él me dice: "Vente para mi casa", porque eso fue de un día para el otro: "Vente para mi casa, no te preocupes, aquí seguimos los 2 y sigues buscando". Y pues sigues buscando que me quede. Y acá me Ay, quedé. Seguimos, obviamente, nuestra relación y nos casamos el año pasado, el 11 de abril, en Dinamarca. No nos casamos ay, acá, no nos casamos acá. En Dinamarca, una ceremonia los 2 solitos, porque por cuestiones de tiempo, bueno, de ¿y qué logísticos, hizo de que se dinero, casaran todo. en Dinamarca y no acá? Por los documentos que me pedían acá, eran Mm, documentos, me pedían inicialmente un acta, ¿cómo se llama esto? Certificado de estado civil mm, y otros documentos que yo no lograba conseguir a tiempo. Se demoraban mucho en Colombia, necesitaba pedir un permiso. Luego, tú sabes que en Colombia también muchas veces la burocracia y el querer hacer un trámite, pero si yo no estoy allá, entonces no lo sí, dan. es complicado. Hubo trabas, trabas, trabas y trabas. Y averiguamos y realmente em, era mucho más fácil allí. Obviamente cumpliendo con todos los requisitos fue mucho más sencillo allá. Entonces, lo que hicimos fue hacer el matrimonio civil allá y bueno, ya a la espera ¿Y en el a país que... de él también era complicado o qué? Lo que pasa es que el país de él no es Unión Europea. Ah, ya, Entonces, si nos casábamos allá, igual tendríamos que enfrentarnos a un trámite mucho más largo para estar los claro, me dos acá. imagino. Ajá. Entonces, era lo complicado. Repíteme Entonces, otra vez el nombre del país, ¿cómo se llama? Macedonia. Eso Ah, es, cerca a Croacia, sí, 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 sí. Albania, Sí, allí no los... oye Macedonia y enseguida Alejandro Magno atrás, por algún Exacto, lado va enlazado. exacto, exacto, ese mismo. Y eso fue, claro, Alejandro el Grande, que le llaman ellos, y Ajá, nosotros Alejandro Magno. Entonces, claro, ya llego acá, ya llega, se mete este componente en mi vida, que es mi esposo, en donde eso esto hace que yo tenga otra intención de estar acá, ¿sí? claro, claro, Obviamente que yo no lo voy a negar y creo que es una de las cosas a las que me he enfrentado mucho, que entre chiste y chanza, como decimos en Colombia, están también los prejuicios de los matrimonios interesados, en donde he tenido que pasar por conversaciones muy incómodas con muchas personas que enfrentan o que cuestionan un poco mi decisión, pero sí tengo que aceptar que fue una facilidad para yo estar aquí hoy en las condiciones en las que claro. estoy, ¿sí? O sea, eso Y él no sí lo voy tiene a la negar. ciudadanía irlandesa.
No, lo que pasa es que él tiene tiene ciudadanía, búlgara. Y como Mm, Bulgaria sí es de la Unión Europea, entonces por sí, eso puede claro. estar acá. Ujú. Entonces, claro, eso ya nos pone a nosotros en otra situación un poquito más, podemos estar de una forma más cómoda porque yo Más ya puedo trabajar tranquilos, tiempo claro. completo. Exacto. Entonces, eso también porque estábamos también juntos en una incertidumbre en donde qué va a pasar en el futuro. O sea, que va a llegar un momento en el que, claro, hay dos caminos acá, o consigues un sponsor para tu trabajo o sigues pagando estudios. Y en mi caso, es que yo estaba en un momento, yo apliqué a la visa de trabajo y me negan la visa de trabajo en mi trabajo, o sea, por el rol con el que yo me presenté a la visa de trabajo, por el tipo de profesión, me lo niegan porque en mi trabajo hicieron todo lo posible para que yo pudiera tener esa visa de trabajo. Entonces ya luego la siguiente opción era seguir estudiando, pero ya otra vez volver a trabajar medio tiempo. O sea, muchas circunstancias, muchas cuestiones que nos decía, bueno, ¿qué Mm, hacemos? Entonces, eso creo que respondiendo ahora hacia a tu pregunta de qué ha sido lo más difícil, es que yo siento que en este momento, como le pasa a muchas personas, tengo el corazón dividido y claro. el que estoy acá y estoy allá y en donde en Y este ya de una u momento, otra forma te anclaste acá, porque exacto, mm, exacto. Entonces, recuerdo mucho, esa era la historia ya que te iba a contar, cuando la primera vez que yo viajé a Colombia, yo le decía a mi esposo, le decía, tengo mucho miedo de ir y no quiero regresar. mm. Es el miedo más grande que yo tenía la primera vez que fue al año y medio de haber llegado. Y además que yo iba de sorpresa. Y Ah, le dije, tengo mucho miedo. Y ahí en ese momento fue cuando mm, nace, digamos, la opción, cuando él me dice, es que yo quiero que nos casemos. Entonces ya él siempre me lo dijo, me dijo, yo no quiero que tomes esto como como una condición, ¿sabes? Como no, ve, disfruta tu familia, el tiempo que tienes, además que por mi trabajo yo no he podido darme como esa oportunidad de ir por mucho tiempo, que a veces por costo y por distancia sale mucho mejor viajar un mes, mes y medio. Yo las veces que he ido ha sido 2 semanas Ay, y no puedo más. fuerte. Entonces él me dijo, yo no quiero que te vayas con esa presión en tu vida, en tu decisión, pero yo quiero estar contigo. Entonces yo obviamente llego a Colombia y en Colombia pues verme con mi familia, ayudó mucho que justo mis papás se mudaron de casa, entonces yo no llegué al lugar en el que viví toda la vida. Era un lugar nuevo para mí y yo sentía a mi familia muy cerquita, pero yo decía, pues pucha, esto ya no es mi casa, ¿sabes? Esto Claro, ya no es. eso me han contado varias personas y me han dicho, vete preparando, Ade, porque ese ir allá y darte cuenta de que ya tampoco perteneces allá y que todo ha Sí, cambiado, pero tampoco ese es un carnet nuevo de migrante del alma, porque es que ni aquí ni allá. ni aquí ni allá, exacto. Y yo, por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, no, 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 yo estoy aquí por cierto tiempo y ya me voy porque es la decisión y se cumplen ellos mismos. Pero también hay muchos que dicen, no, como yo venía por 8 meses, es que yo venía a aprender inglés. ¿Y ya Digamos que llevas cuánto, Mafe? dime, ¿Ya llevas cuánto? ya llevo 3 años. Ya llevo tres Ok. años, la meta del inglés cumplida, gracias a Dios. Creo que ha sido algo que es lo que he visto el fruto Claro, de, digamos, de esta decisión que al fin y al cabo era por eso, ¿sí? Entonces ya en ese transcurso, pues ya creo que para mí lo más difícil es eso, que aunque a veces, muchas veces, o sea, es que tienes acá cuando construyes un círculo de apoyo tan bonito como el que yo tengo, para mí todavía sigue pesando que no estoy con mi familia. Y claro. esa es como la decisión, es como lo que, para mí lo que Y más lo me que más pesa pesa. y sí, y lo que tú dices, que al fin y al cabo, mientras yo esté casada y esté con mi esposo, digamos que es la realidad que yo tengo que enfrentar. Claro, Entonces es algo pues que es una montaña rusa, o sea, hay días que estoy muy clara y digo sí, pero hay otros días que es muy difícil claro, es- es- claro, fuerte. estar sin mi Mafi, familia y ¿cómo, todo. cómo llegaste tú a Son de mi Tierra? ¿En dónde así como apareció el esposo, de repente, ¿dónde Así, aparecen ellos? pues fíjate que en el año 2022 23 perdón, bueno,
En el año 2022, 23, perdón, yo asisto la celebración del 20 de julio en el 2023. Y pues nos damos cuenta que hay un grupo que se presenta, súper bonito, muy bien. Y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que el grupo que hizo una representación del folclore colombiano muy, muy bien hecha, no eran todos colombianos. Fue otro grupo que asumió ese reto valientemente. Entonces, para el año siguiente, en el 2024, una chica que se llama Linda Jiménez, que la recordamos con mucho cariño porque ella ahorita está radicada en Alemania, nos contacta por el grupo, escribe un mensajito en el grupo de colombianos diciendo como, bueno, muchachos, ¿por qué no intentamos construir algo para la celebración del 20 de julio? ¿Quién Ay, está yo sí me interesado acuerdo de en esa bailar? convocatoria, y yo, ay, ala, todo Sí, en Dublín, todo en todo en Dublín. Dublín, y mucha gente al sol de hoy nos escribe, pero es en Dublín, mucha gente, hay mucha gente en Galway, o sea, que quieren No, participar, y pero en les queda Galway imposible. menos, porque estamos al otro lado, porque la Sí, gente que está ahí alrededor, pues bueno. ujú, no. Y entonces ella empieza como que, ella dice como contáctenme, quien quiera, contáctenme. Y nos reunimos por primera vez un 11 de junio. Nos reunimos, Y esa esta fue la chica que me primera estás reunión. contando es colombiana. Sí, ella es Ah, colombiana. bueno, ahí me haces el enlace Sí, para invitarla también. por supuesto, Ujú. sí. Y entonces, bueno, ella hace la convocatoria, nos reunimos, empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto, con qué contamos, con qué recursos contamos. Y luego en la segunda reunión se sumó más gente. Si no estoy mal, porque ahorita ya la memoria me falla, formamos un grupo de 13 14 personas. Empezamos a ensayar, a ensayar, a ensayar, nos fuimos directo, o sea, el objetivo era el 20 de julio del 2024, ya estaba eso. Empezamos, nos enganchamos un poco con el apoyo del consulado, un poco más el apoyo de aquí estamos presentes, ¿sabes? De Ujú. buenísimo que ustedes estén haciendo esto, me encanta, nos encanta que haya una representación del folclore colombiano acá. Entonces empezamos a trabajar un poco solamente para ese montaje. Pasa el 20 de julio, nos organizamos un poco porque el 20 de julio pues fue el recuerdo más bonito obviamente que tenemos como grupo al iniciar, pero nosotros no sabíamos qué iba a pasar después del 20 de julio. O sea, inicialmente era para la celebración del Colombian Day. Nos reunimos después del 20 de julio y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto a la gente le gustó mucho, pero a quienes nos gustó más fue a quienes fuimos parte de, Claro. porque volvimos, éramos la mayoría desconocidos, pero que se creó una pequeña familia, chiquitica. Y ahí Linda nos dice, bueno, muchachos, yo los acompaño hasta acá porque yo me voy a radicar en Alemania, yo ya no puedo seguir con ustedes sigan con este camino. Y es cuando empezamos a asumir la organización del grupo varias personitas, que al sol de hoy somos 5 personas. Bueno. Dallis, Vivi, Dayana, Vivi, Nati, John y yo. ¿Por qué nosotros 5? Porque al vivir digamos, en las circunstancias en las que vivimos, pues gente va y gente viene. Lastimosamente, nos gustaría mantenerlos a todos, pero la gente se regresa, la gente se va del país, la gente no puede Claro. continuar por cuestiones académicas, laborales, personales, pero por cuestiones de la vida, nosotros 5 seguimos ahí, Ay, qué seguimos bonito. y nos conformamos como grupo de organización. Entonces, después de eso, empezamos ya a trabajar firme, firme, firme. Y mi trabajo en el grupo es el montaje coreográfico. ¿Por Ujú. qué? Porque me gusta bailar, porque fui parte del grupo representativo de mi universidad por muchos años. Entonces, como que yo me sumé a esa tarea que no soy ni profesional, conocedora, o sea, yo siempre les digo a mis chicos, es YouTube y yo, haciendo coreografía. O sea, nosotros ahí sacando, investigando, bueno. Y entonces ahí ya nos conformamos y empezamos a organizarnos con aciertos y desaciertos en el camino
pero ya empezamos a conformarnos como Son de mi Tierra, a traer vestuario, a diseñar una imagen, tener un logo, al principio aprender, o sea, aprender de todo. Y así Ah, nace pero Son qué de mi bien. Tierra. Entonces, eh, ¿qué pasó con Son de mi Tierra? Que se convirtió en el apoyo emocional de muchas personas que por muchos años estuvieron muy alejadas de la cultura de su país, pero también se convirtió en el apoyo y en la familia de aquellos que hasta ahora vienen llegando y encuentran en nosotros ese refugio del día a día. No, es que si yo el día que, si yo el día que llegué aquí, 22 de abril del 2022, llegué en Ujú, pleno portal, hubiera sabido que existía, siquiera yo me enteré que existía un WhatsApp de colombianos hace seis claro. meses y yo, No, de hace un verdad. año. Entonces, no, una maravilla la tarea que hacen y el nivel, es que solamente verlos y ver Ujú, cómo se empieza a mostrar una cara distinta de lo que es Colombia acá, es lindo. O sea, sí. yo la primera vez que vine o que salí a Europa, la gente me preguntaba por, pues, los Ujú, narcotraficantes que ni los vamos a nombrar. Y ahora la gente me pregunta por Shakira, por Carlos Vives, ajá, por si me entiendes, sí, sí. vallenato, cumbia. Entonces uno dice, bueno, hay toda una labor lindísima, lindísima dentro de eso. ¿Y Sí. tú, cómo te ves de viejita o en dónde te ves de viejita? ¿En Irlanda, en Colombia, en Macedonia, en la China o en la Conchinchina? Pues mira, mm, es que, a ver, no lo sé, pero espero que donde sea que esté, esté con mi esposo, esté con mi familia, esté cerquita de mis papás, ¿Tu esposo bien ya sea, conoció Colombia? mi esposo ya conoció Colombia. Gracias a Dios, este año tuvo la fortuna de conocer Sí, Colombia. Em, no sé, o sea, yo te podría querer decir que en Colombia, sin duda, pero en este momento es una decisión de dos. Pero yo espero, o sea, digamos que mi sueño, mi meta es que sea donde sea que esté tranquila con las decisiones que he tomado hasta el momento, ¿sí? Espero seguir bailando, donde sea que esté, poder seguir bailando qué porque es lindo algo que eso. me, me saca un poco de la rutina, pero además que sin duda me conecta demasiado con mi país, con mi cultura, con mis tradiciones, con todo. Entonces, vamos a ver. Por ahora, digamos que en un futuro cercano, yo creo que aquí, por cuestiones laborales, por cuestiones, digamos, un poco más económicas, también hay que decirlo. Entonces, yo creo que aquí. Y en este momento acá estoy tranquila. Yo creo que después de, como de todo ese proceso, porque, repito, yo en Colombia, pues yo lo tengo todo. O sea, es que si yo tengo que regresar mañana a Colombia, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Pero yo tenía que aprender a salir de esa seguridad que tenía allá y Claro. tenía que enfrentarme a muchas cosas. Y yo creo que ya ese tiempito va pasando y ahorita ya vamos como en un tiempito un poco más estable. Entonces ahorita mi proyecto Son de mi Tierra, con mis chicos, con los lugares a los que podemos llegar, que la gente nos reconozca. El grupo también se está haciendo mucho, mucho más visible. Entonces, en ese futuro cercano, quiero estar acá, quiero seguir haciendo lo que hacemos en el grupo, seguir transmitiendo la imagen de una Colombia diferente, sin duda. Ujú. Mafe, ya como para ir cerrando, cuéntanos qué recomendaciones le darías tú a alguien que va a iniciar el proceso que tú decidiste iniciar. Em, Primero es importante investigar. Si todavía las personas están en esa etapa de quiero iniciar el proceso, yo siento que hay que comunicarse. O sea, en este momento que tenemos tantas herramientas digitales para conectarnos, estando en este caso en Irlanda y en Colombia, existe mil y una posibilidad de conectarse y poder saber si es el lugar que realmente buscan, que se necesita, que no se necesita. De hecho, el primer año que yo vine acá, mucha gente escribía en los grupos de Facebook.
no sé, quiero migrar a Irlanda, ¿qué tal? Y uno responde esos mensajes y te das cuenta de mucha desinformación. Entonces, es importante que Yo últimamente veo gente que escribe, quiero ir a Irlanda, y muchos que le contestan, no, mijo, no venga para acá. sí, y tal vez si es el lugar para ti, o tal vez sea una persona que tenga una, o sea, una visión mucho más realista, te ayude a decirte, si estás en el proceso de iniciar, va, sí quiero que sea mi lugar, sí quiero ir, pero tal vez necesito un par de meses más en Colombia, tal vez necesito solucionar esto en Colombia, ¿sabes? Porque son muchas cosas que uno al principio, pues uno, no sé, uno duda mucho, entonces creo que hay que investigar, sí o sí, que se conecten con los grupos, con los chats, hay muchas redes digitales en este momento que uno puede utilizar para poder obtener una información Y, verídica y más realista, si es lo que necesitan. Y ya una persona que esté en camino, yo creo que yo he escuchado muchas historias de mis compatriotas, de mis chicos, que me dicen, uff, es que yo me alejé de Colombia durante 5 años, yo no sabía nada. Otros que dicen, yo me alejé porque yo quería aprender inglés y estando solamente con colombianos no podía. Para mí es lo contrario. Para ujú, mí, tu meta es tu meta, pero tú necesitas a una persona de tu cultura tus y raíces. de tus raíces. Y además que nos compartimos la energía, o sea, si yo estoy bajito, yo puedo recibir un poquito de ti o al contrario, pero yo creo que no hay que dejar ese otro aspecto de la vida de lado, o sea, por supuesto que puedes seguir aprendiendo inglés, por supuesto que puedes seguir buscando trabajo, creciendo profesionalmente, pero no te alejes de tu país. Que no sea el motivo, es que quiero aprender a hablar inglés y no quiero hablar español. Vale, pero con que te reúnas con 3, 4 colombianos una vez a la semana, eso no va a hacer que Sí, tu nivel de sí. inglés baje. Entonces, Sí. dale, Mafe, o sea, tú que estás tan en contacto con los niños, tú ujú, ves en ese rol parental y maternal, acá ves diferencias entre Colombia y cómo se asume acá. Como yo veo aquí los papás como muy involucrados con los niños, los papás varones. No sé si sí, tú ves diferencias en eso entre sí. los patrones de crianza en Colombia con los niños chiquitos y los mm, chiquitos tuyos. hay, es que yo creo que el sistema educativo pues también va muy ligado con el sistema laboral en cualquier sociedad. Y acá pues contamos con yo personalmente, digamos, mi trabajo está ubicado en un lugar en donde es una zona empresarial, pero además con empresas de muy alto prestigio acá en Irlanda, empresas importantes, Google, Microsoft, bueno, todas estas empresas. Entonces veo que hay, eh, que la participación en la crianza es proporcional a la flexibilidad laboral que ellos tienen, que Ujú. sé que en Colombia es muy complicado. Las jornadas laborales en Colombia son muy largas, sumándole a lo que te gastas en transporte y todo este cuento. Entonces, sí hay una calidad de vida que permite que los padres y las madres puedan y maternar de manera diferente y de manera permanente, digamos, más consciente y permanente. Qué bueno Creo eso. que es una de las cosas que más noto. Sí hay una participación en lo que yo he visto del padre, hombre, mucho más presente. Un padre que, es más, yo te puedo decir que yo, en mi grupo de niños, hay muchos niños de los que solo conozco el papá, por ejemplo, Mi- más que la mamá. Pero te puedo decir que son las familias latinas de las que solamente conozco la mamá, por ejemplo, de Mira, las familias latinas. interesante. Ujú. Entonces, sí hay una forma de crianza diferentes y por Diferente. supuesto que ya relacionado un poco más con el tema de la cultura irlandesa, ellos sí tienen una visión mucho más, para ellos, por ejemplo, el juego es la prioridad en los primeros años de vida, entonces ellos promueven mucho el juego en la primera infancia y en la primaria, por ejemplo. Y eso yo creo que en Colombia
En Colombia, al contrario, entre más pronto el niño aprenda a leer, aquí los niños aprenden a leer y a escribir después de los 6 años. En Colombia tú ya Imagínate, encuentras es niños, distinto. jardines que promueven lectoescritura a los 3 años. Entonces creo que Y no es sano, ¿sabes? Que por eso hay no, tantos rollos de dislexia y no, todo eso, porque se les castra a los niños una cantidad de sí, cosas ahí que son totalmente, importantes. totalmente. Mafe, mírate. Muchas gracias. Mira qué lindo, porque una cosa es decir que uno tiene, una cosa es decir que uno tiene la camiseta del país puesto y otra cosa es que llevas a Colombia en alto a todos los lugares donde vas y por eso, Mafe, muchísimas Mm, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Por este espacio van a seguir pasando los otros sí, personajes de Son de mi Tierra. Y si total. tú me estás viendo y eres colombiano y estás en algún otro lugar del mundo y nos quieres contar la historia, pues me contactas, me escribes aquí debajo del video. Gracias, Mafes, por estar Martina, aquí. Gracias a todos los que ven este video. Suscríbanse al canal, compártanlo y bueno, recuerden que estoy aquí comprometida con el crecimiento y el bienestar emocional de ustedes. Un abrazo y muchas gracias. bendiciones. Chao.